Durante años, el fútbol fue un lugar donde muchas no podían jugar, donde no había espacios ni tampoco oportunidades. Pero eso empezó a cambiar. Hoy cada vez más chicas pisan una cancha por primera vez, entrenan, compiten y sueñan. Y ese cambio no empezó en la primera división, empieza mucho antes. En un club como Banfield, este crecimiento se ve cada vez más. Son muchas las chicas que empiezan a sumarse, las que también empezaron a formarse desde edades tempranas y, lo más importante, proyectaron un sueño a largo plazo. Antes era más aislado, ahora es algo mucho más accesible. Pero no solamente tiene que ver con los resultados o con la categoría en donde estén, sino con cómo se forman, las oportunidades que tengan y, lo más importante, cómo preparan sus sueños desde abajo. En los últimos años, este crecimiento también se refleja en hechos concretos, donde el club fue campeón y logró el ascenso para consolidarse en la máxima categoría. Mientras que sus divisiones formativas empiezan a mostrar continuidad y desarrollo. Esto no solo habla de un presente, sino de una estructura que no solamente empieza a proyectarse a futuro, sino que lo hace hace años. En un contexto donde el fútbol femenino sigue creciendo, entender qué pasa en el club resulta clave. ¿Cómo creció? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué identidad genera en las más jóvenes? ¿Qué importancia se le da a inferiores? En Banfield me parece que la importancia del fútbol femenino es que los dirigentes entiendan y entendamos el camino que hay que trazar en este aspecto y la maduración que creo que el fútbol argentino está teniendo, que el fútbol sudamericano, Conmebol está teniendo y el fútbol mundial por supuesto que también, y entender que es un camino largo que necesita imperiosamente de colaboración y decisión política. En este sentido, nosotros cuando nos tocó asumir como comisión directiva en octubre del año del 2024, Banfield ya había iniciado un gran camino de trabajo en este aspecto, con Agustina Furnó a la cabeza, y nosotros lo único que decidimos fue continuarlo, potenciarlo. Para que el fútbol femenino tenga una estructura consolidada en la actualidad, tuvo que haber un antes. En el año 1996, Banfield ya contaba con participación oficial en torneos organizados por AFA. A ese equipo se la conoció como las Pioneras. Desde el Club Atlético Banfield queremos homenajear a un grupo de mujeres que hizo historia en nuestra institución. Futbolistas que hace casi 30 años lograron llevar al Taladro a lo más alto del fútbol femenino, quedando entre los 3 mejores equipos del país y representando a Banfield en un torneo internacional. Una de las mayores responsables del éxito de aquella época es Marta Gasparri, quien con su trabajo ayudó a que el club compita en lo más alto y luego pueda formar parte de la mesa del fútbol femenino de AFA. Muchas jugadoras fueron las primeras en abrir un camino dentro del club, que a día de hoy siguen siendo recordadas. Con el paso del tiempo, el proyecto dejó de competir oficialmente y el fútbol femenino de Banfield desapareció. Durante muchos años, el fútbol femenino argentino atravesó una etapa marcada por la falta de visibilidad, infraestructura y apoyo institucional. Aunque la disciplina existía oficialmente en AFA desde el año 1991, durante décadas gran parte de las jugadoras entrenaban en condiciones muy limitadas y sin profesionalización. El cambio comenzó a acelerarse alrededor del 2019, cuando la AFA anunció oficialmente la profesionalización del fútbol femenino argentino. A partir de entonces, muchos clubes comenzaron a reorganizar estructuras e incorporar divisiones formativas para volver a apostar por la actividad. Y en ese contexto, Banfield regresó oficialmente a la competencia de una manera un poco peculiar. A muy pocos días de comenzar el año 2018, el Taladro lanzó vía redes sociales una convocatoria de jugadoras anunciando el retorno del fútbol femenino a la institución. En ese proceso, el trabajo de Agustina Furnó,
quien era en su momento integrante de la subcomisión de la mujer, determinó que sea responsable del fútbol femenino en Banfield y terminó siendo una de las piezas centrales para la continuidad del proyecto. Soy hincha de Banfield de toda la vida, de mi abuelo, mi viejo que me llevaban a la cancha, y a los 15 años se me dio por la fotografía, así que me acerqué a sacar fotos a los partidos de fútbol juvenil sin preguntarle a nadie, porque no conocía mucho. Y ahí encontré algunos fotógrafos que me empezaron a enseñar, me contaron cómo había que manejarse y demás, y bueno, desde ese momento en el club. Arranqué con las fotos, después haciendo notas de los resúmenes de las jornadas de juveniles, y bueno, descubrí ahí un rubro que me gustó mucho y terminé estudiando periodismo. Agustina fue quien lideró y quien lidera actualmente este proyecto, lo viene haciendo muy bien. De hace muchos años, ella ingresó al club con 16 años y la verdad que en ese sentido está haciendo un laburo bárbaro y nosotros, como te digo, decidimos potenciarlo. Agustín integró la lista opositora a la que encabecé yo, de hecho fuimos contrincantes electorales, por así decirlo, y la verdad es que bueno, hoy tenemos una gran relación y hemos tenido la posibilidad de, en esta línea de potenciar lo que ya estaba, de albergar a la Copa Libertadores Femenina. Hemos tenido la selección argentina femenina también. Fue ahí cuando el crecimiento comenzó a reflejarse no solamente en lo que era la máxima categoría, sino también en el desarrollo de las categorías formativas. Banfield llegó a contar con cientos de jugadoras y una estructura que abarca distintas edades dentro del fútbol femenino. Banfield desde el 2019 que trabaja en el desarrollo de las categorías formativas. Nosotros tenemos 330 jugadoras, 11 categorías, nenas desde los 4 años entrenando en el predio, poder mostrarle a los clubes del exterior que estamos formando jugadoras en Banfield, que habitualmente lo primero que hacen es Boca River. Bueno, acá hay otra posibilidad. El crecimiento no solo se refleja en la cantidad de jugadoras, sino también en la proyección deportiva que generan esas categorías. Bueno, es importante porque nuestro plantel profesional, nuestro primer equipo profesional del fútbol femenino también está integrado por un montón de juveniles formadas en nuestro club. Entonces eso en ese sentido también es importante por una cuestión económica, porque Banfield y un montón de clubes no están pasando el mejor momento como para tener que incorporar jugadoras con salarios altos. Y Banfield, sin embargo, está compitiendo. De hecho, hemos estado puntero, hemos arrancado un gran campeonato y también se nos da con jugadoras formadas en nuestra institución. La verdad que ese trabajo es importantísimo, pero también tener jugadoras que vayan a la selección también es muy importante, de la sub-19 y sub-16. Es muy importante porque también les marca el camino a la cantidad de niñas que se están formando aquí. Luis Guillón, la casa del Club Atlético Banfield. Un predio histórico donde estuvieron jugadores como Garrafa Sánchez, James Rodríguez, el Archu Sanguinetti y, por ejemplo, un campeón del mundo, Nicolás Tagliafico. Pero hoy, además de seguir siendo una referencia en la formación masculina, también se consolidó como un espacio clave para el desarrollo femenino. Con categorías que van desde la sub-8 hasta reserva, decenas de chicas entrenan diariamente en el predio, formando parte de un proyecto que apuesta al crecimiento y a la formación de nuevas generaciones de futbolistas. Es clave que los clubes inviertan en formativas. Hoy ya está pasando, son muchos los clubes que tienen sub-12, por ejemplo. Yo siempre invito a que cada vez armen más categorías porque hay nenas que quieren jugar al fútbol y que no tienen dónde. Nosotros tenemos lista de espera y hay 11 categorías a disposición, nenas de 4 años ya entrenando en el predio. Yo creo que esa es la clave, poder invertir en formativas, poder generar competencia para esas formativas. En ese sentido, Argentina es pionero. La mayoría de los países de Sudamérica no tienen competencia formal a través de sus federaciones para una sub-14, por ejemplo. Y yo creo que AFA va hacia generar cada vez más espacios de competencia para las infantiles. El crecimiento de las categorías formativas no solo transformó el día a día del fútbol femenino en Banfield. Con el paso del tiempo, el trabajo realizado en Luis Guillón también comenzó a proyectarse más allá del club. En 2025, Banfield fue una de las sedes de la Copa Libertadores Femenina, recibiendo a diferentes equipos de distintos países en un espacio históricamente vinculado a la formación de futbolistas masculinos. Yo creo que para nosotros fue una gran experiencia. Banfield hace años que no compite internacionalmente y tener que adaptarnos a los estándares de Conmebol
también nos ayuda a mejorar el recurso humano, a tener mejores instalaciones, que yo, arcos, nos han quedado cosas que realmente nos ha hecho muy bien como institución, wifi, bueno, distintas cuestiones y sobre todo la preparación del recurso humano, de tener que convivir un mes con Colo-Colo, con Boca, con un montón de clubes importantes a nivel americano, así que fue muy gratificante para nosotros. Más allá de cualquier copa, detrás de cada categoría, cada entrenamiento y cada proyecto, hay cientos de jugadoras que hoy encuentran en Banfield un lugar para desarrollarse, y así lo caracterizan las jugadoras extranjeras que estuvieron en el predio. No primeiro dia de treinamento, a gente treinou no CT do Banfield e tinham meninas de 5, 6, 7, 8, todas pararam para assistir o nosso treino. Então a gente sabe que a gente acaba sendo um espelho para elas e a gente tem que ser sempre bons exemplos para que elas possam seguir também e virarem grandes atletas. Para muchas de esas niñas, las futbolistas de primera representan mucho más que solamente una jugadora dentro de una cancha. Son referentes. Son el reflejo de un camino posible. Y dentro de la historia del fútbol femenino argentino, pocas jugadoras representan ese recorrido como Milagros Menéndez. Bueno, Mili lo que nos da es una confirmación, a mi entender, que cuando Agus nos comentó esa posibilidad de que Mili venga, yo la conocía, la verdad que me puso realmente muy contento porque es la confirmación a este proyecto que venimos diciendo. Banfield viene haciendo un gran trabajo hace muchos años, es casi un modelo institucional de fútbol femenino. Y que venga Mili es la confirmación de decir, che, todo el trabajo que se viene haciendo en todas las edades, en todas las categorías y sobre todo en el primer equipo, bueno, Mili, una jugadora de selección, elige Banfield y quiere venir y quería venir. En Banfield, el crecimiento del fútbol femenino también comenzó a reflejarse lejos de las fronteras de Guillón. Durante el 2025, 7 fueron las futbolistas convocadas a la selección argentina y una a la selección de Colombia. En 2026, las convocatorias continuaron con sus representantes de las categorías sub-15, sub-17 y sub-20. Además, jugadoras del plantel profesional, como la arquera Priscila Sieben, también formaron parte de convocatorias de la selección argentina mayor, reflejando la presencia del club en distintos niveles del fútbol femenino. Los resultados también llegaron dentro de la cancha. En 2025 la categoría sub-19 logró consagrarse campeona, reafirmando así el trabajo realizado en divisiones formativas. Bueno, creo que para nosotros el próximo paso de sello para decir, bueno, llegamos, creo que Banfield compita en una Copa Libertadores sería algo espectacular. Que compita, después, bueno, obviamente salir campeones sería espectacular, hermoso, pero creo que Banfield salga del país o compite internacionalmente para nosotros sería algo espectacular. Y por supuesto seguir formando jugadoras que vayan a nuestra selección nacional también va a ser muy importante, no solamente para nuestra institución, sino también para la zona, para los clubes de la zona, que el fútbol femenino de Banfield sea un ejemplo y sea un camino a ir a la selección, nos va a hacer que formemos muchas más jugadoras, que vengan más familias y que el fútbol femenino siga en ese auge que hoy está teniendo, pero es un primer paso, porque Banfield la verdad que tiene todo para ser un club ejemplar en ese sentido. Desde aquellas pioneras que comenzaron a escribir esta historia allá en el año 1996, hasta las cientos de jugadoras que hoy forman parte del club, el fútbol femenino de Banfield atravesó un camino de crecimiento, transformación y desarrollo. Un recorrido construido por dirigentes, entrenadoras y entrenadores, futbolistas y generaciones enteras que encontraron en este espacio una oportunidad para crecer dentro y fuera de la cancha. Hablar del crecimiento del fútbol femenino de Banfield es hablar de mucho más que resultados deportivos. Es hablar de un proyecto que volvió a ponerse de pie, que construyó una estructura con 11 categorías y más de 330 jugadoras, que volvió a competir en la máxima categoría, que forma futbolistas para selecciones nacionales y que ya comenzó a cosechar los frutos de ese trabajo con títulos en sus divisiones formativas. El verdadero crecimiento no se explica por un campeonato o por una convocatoria a la selección. Se explica por la capacidad de sostener un proyecto en el tiempo, de formar jugadoras y abrirles el camino a las generaciones que vienen. Porque cuando un club deja de pensar solamente en el presente, comienza a construir futuro. El crecimiento deja de ser una promesa
para convertirse en una realidad.